Dios te bendiga, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo o la semana que corresponde al domingo 7 de mayo del 2023. Estamos estudiando Jeremías capítulo 33 y vimos la vez pasada los versículos 1 al 9 con el tema Clama a mí y yo te responderé. Continuamos en esa misma idea de las respuestas de Dios conforme a su voluntad. Y con respecto a su pueblo y a los propósitos que Dios tiene, por los cuales Él hace todo lo que quiere con su poder y con su sabiduría en medio de nosotros. Vamos a estudiar hoy a partir del versículo 10 y hasta el 26 para concluir el capítulo 33 de Jeremías. Y tenemos el día de hoy por tema y por título, Yo confirmaré la buena palabra. Yo confirmaré la buena palabra. Y pongo ese yo al principio para que quede claro, conforme a lo que leeremos, que es Dios el que hace esta obra. Vamos a Jeremías 33:14, que es nuestra cita base, y dice Jeremías 33:14, He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Dios ha hablado en el contexto de estos tiempos ya en los que Nabucodonosor está a punto de tomar y destruir la ciudad de Jerusalén. Recuerda que estamos ubicados ya en los últimos 2 años, entre el año 10, el año 11 ya, en que Jeremías estuvo en el patio de la cárcel en casa del rey. Y vinieron estas profecías. Recuerda también que lo que estudiamos en el capítulo 32 fue la primera y en el 33 hemos visto una segunda vez y veremos una tercera y cuarta vez que Dios le habla estando ahí en el patio de la cárcel en el cual él permaneció hasta que Jerusalén fue tomada. Entonces, te decía yo, para hablar de nuestro título, yo confirmaré la buena palabra, que Dios ha venido hablando en este tiempo en que estaba ya inminente la caída de Jerusalén, ya estaba sucediendo esto por la invasión de Babilonia, que Dios venía hablando algo nuevo que Él haría. Y hoy veremos que todo lo que Dios habla se cumple como lo hemos dicho, pero además Dios confirma su palabra. Dios nos deja claro que cuando algo es de parte de Él, no queda duda, no sabemos será o no será, sino que Dios confirma la palabra a través de seguir trayendo revelación, profecía, la confirma a través de las circunstancias y la confirma en el corazón de aquellos que están recibiendo esta palabra. Entonces, para comprobar un poco esto que estoy diciendo de que Dios ha hablado y ha vuelto a hablar y ha confirmado y es firme lo que Dios habla y es firme lo que Dios hará, entonces acompáñame rápidamente a revisar algunos versículos que ya hemos estudiado para que veas lo que Dios ha hablado y cómo en realidad, tomando así estos versículos por aparte, digamos, en su contexto, verás que Dios les ha venido ya confirmando de tiempo atrás lo que Él quería hacer. Bien, Jeremías 31:1 lo leemos y dice, en aquel tiempo, nótese que habla siempre en aquellos días, vendrán días, en aquel tiempo, está hablando de los tiempos postreros, está hablando de algo que sucederá en un futuro. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Ahora avanzamos el 31:7. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Ahora leemos, estamos viendo muchos versículos que nos están confirmando, digamos, la misma palabra o la obra que Dios quiere hacer. 31:31 dice, He aquí vienen días, de nueva cuenta esta expresión, es algo que vendrá, que sucederá, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez, esto ya lo habíamos leído al principio. Ahora vamos al 32, versículo 37. Dice el 37, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras,
a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Leemos también hasta el 37 al 39, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Tercera vez que vemos esta expresión. Y les daré un corazón, segunda vez que vemos esto, y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. De nueva cuenta Dios confirmándolo. Seguimos otro más, el 32:40, aunque lo apunté por aparte, es también parte de esto. Y haré con ellos pacto eterno. De nueva cuenta, es la segunda vez que dice que hará pacto. Allá decía un nuevo pacto, aquí pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Llegamos al 33, leemos versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese bien que hablaba arriba, ¿verdad? Que no se volvería atrás de hacerles bien, aquí está descrito. Y el 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces, como puedes ver, es un mensaje de parte de Dios a través de estos últimos tiempos, a través de estos últimos años o en la historia del reino de Judá, en sus últimos 2 años, en que Dios les está hablando una y otra vez que Él los quiere salvar, que Él les quiere hacer bien, que Él los quiere perdonar, que Él los quiere hacer volver a Él, que Él los quiere limpiar, y que lo hará en aquellos días trayendo bien y trayendo salvación, pero dice por medio de un nuevo pacto, por medio de un pacto eterno. Descrito ese pacto y lo hemos estudiado. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, les daré un nuevo corazón, les mostraré un camino. Una y otra y otra y otra vez, Dios confirmando la buena palabra. Por eso entonces tomamos esa idea central en todo lo que estudiaremos el día de hoy, a partir del versículo 10 y hasta el final, el 26. Entonces, recordamos rápidamente lo que estuvimos viendo la vez pasada. Ya te decía yo que aquí en el 33 ya era la segunda vez que Dios le hablaba en el patio de la cárcel, probablemente en el año 10 de Sedequías, Dios trayendo esta palabra. Hablábamos del poder, de la soberanía, de la autoridad de Dios, porque Él dijo, Él hizo, Él formó, Él afirmó. Estoy solo recordando la vez pasada, como es parte del mismo capítulo, quiero conectar las ideas. Y veíamos también que Dios entonces les dice qué es lo que deben hacer, lo que les manda hacer al profeta y a los que escuchen este mensaje: clamar a Dios para que Él responda y enseñe esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que Dios ha venido revelando y confirmando, manifestando Dios su conocimiento y de nueva cuenta su poder y su sabiduría para hacer cosas grandes y ocultas. Veíamos que la respuesta de Dios es conforme a su voluntad, para que sepamos también cómo clamar delante de Él. Recuerda que Dios entonces les habla acerca de Jerusalén, que serán derribados por instrumentos de manos de hombre, que Dios ya no es su fortaleza y que aunque ellos peleen, pues van a morir. Babilonia como instrumento de Dios, siendo Dios quien hiere a su pueblo con su furor, con su ira, pero Dios esconde su rostro de ellos, no los defiende, y entonces Babilonia con esos arietes, con esas hachas, los destruye, pero Dios les da la causa, que es toda su maldad. Pero Dios entonces, de nueva cuenta, les vuelve a hablar ese mensaje de salvación, de sanidad, de perdón, a través del nuevo pacto, en donde les dice: así como les traje este mal, ahora yo les traeré también sanidad, medicina. Retomando el capítulo 31, es por el gran amor y la misericordia prolongada de Dios sobre su pueblo, que Él traerá sanidad, medicina, y Él es quien los curará y traerá todo ese bien que leíamos, esa abundancia de paz y de verdad. Es Dios el que hará volver a los cautivos, es Dios el que restablecerá las cosas como Él siempre quiso, un reino de sacerdotes y gente santa, comunión con su pueblo. Él los limpiará, lo leíamos hace un momento, de toda maldad, y perdonará todos los pecados y toda rebelión por medio de este nuevo pacto. Pero hoy veremos, nos será revelado que esto será hecho a través de uno que es mencionado aquí como el renuevo de justicia. Entonces, este nuevo pacto, así como fue en el libro de Isaías, nos fue revelando que Dios haría un nuevo pacto, nos fue revelando que Dios, que contiene este pacto, que Dios hará,
pero también nos revela, también aquí Jeremías, igual que Isaías, que será por medio de Jesucristo, por medio del Mesías, del siervo de Jehová, del ungido de Dios, del linaje de David, por medio de, aquí lo menciona como el renuevo de justicia, aquel que será pendón para las naciones, el deseado de las naciones. Lo hemos visto de muchas formas descrito, y todo nos lleva a poner nuestros ojos en Jesucristo. El resultado de esta obra que Dios hará, que es lo último que vimos la vez pasada, que toda esta obra le será a Él, porque Él la hizo, es de Él, es por medio de Él, y para Él toda la gloria, para Él un pueblo suyo, declarando este pueblo también como su Dios único y verdadero y suficiente Dios, y será esto por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre las naciones. Lo veíamos, para que haya testimonio y muchos tiemblen y crean y confíen en el Señor, y entonces y verán también pues todo el bien y toda la paz que Él hará. Entonces eso es el resumen, digamos, de lo que vimos la vez anterior, y vamos ahora a partir del versículo 10 a entrar siguiendo esa misma temática y siguiendo lo que ya explicamos en el título de la confirmación de la palabra que Dios dará. Pues precisamente eso, vamos a ver la confirmación una vez más de lo que Dios hará en aquellos días, en aquel tiempo, y a través, hoy será revelado, de quién, que es el renuevo de justicia, que es Jesucristo, porque ahí leeremos que brotará de David este renuevo, esta rama, y esto pues corresponde con lo que estudiamos, por ejemplo, en Isaías 11, lo comentaremos en su momento, y entonces a partir de ahí el dicho de Dios es confirmado. ¿Te acuerdas que veíamos la vez pasada que Dios ha dicho? Entonces Él hace, Él forma, pero Él afirma, Él establece. Es el mismo sentir que vamos a ver ahorita, que todo esto, lo que Dios ha dicho, es firme. Vamos a leer un fragmento y vamos explicando, y vamos a leer Jeremías 33 en el versículo 10. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Entonces, ha dicho, es una parte que estudiamos también la vez pasada, que nos hace ver que es algo firme. Lo ha dicho Jehová, lo ha hablado Jehová, por lo tanto es firme, es establecido. Pero aquí, al igual que la vez pasada, si tú lees el 33:2, dice: así ha dicho Jehová. Entonces viene Dios planteando todo lo que Él quiere hacer con su pueblo, y lo que está haciendo en ese momento con su pueblo. Y aquí en el 10 retoma otra vez esa misma expresión: así ha dicho Jehová. Entonces es firme esa palabra de parte de Dios. Dice ahí que en este lugar, ¿cuál es este lugar? Está hablando de Jerusalén, y sabemos que ahí en Jerusalén está el monte de Sión, y que todo este asunto de Jerusalén como ciudad en el sentido terrenal nos habla, porque nunca leemos los profetas de manera aislada, digamos, sino debemos traer todo el conocimiento que hemos adquirido de otros profetas, y en el propio Jeremías nos está hablando de figuras de lo que será con respecto a el monte de Sión, con respecto a la nueva Jerusalén, al lugar de adoración y de comunión eterna con el Señor. Entonces dice: en este lugar del cual decís, porque en este momento, pues ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que están ellos viendo? ¿Qué es la circunstancia que están viviendo en Jerusalén? Pues que está viniendo sobre ese lugar lo que Dios les habló: la pestilencia, la espada, el hambre, que está trayendo como resultado un lugar desierto, un lugar asolado, un lugar sin hombres, sin animales, sin moradores. Es lo que Dios les está entonces diciendo que vendría. Bien, entonces para confirmar precisamente, pues hoy vamos a estar utilizando mucho esta palabra, y que lo que hablemos nosotros también pues sea confirmado. Vamos a confirmar que esto ellos lo conocían y lo debían saber, porque fue algo que Dios les reveló que sucedería, y aquí estoy hablando en lo que estaba sucediendo en ese momento en Jerusalén, y esa desolación que estaba viniendo a Jerusalén y a Judá, es algo que Dios ya les había dicho siglos atrás, y que está escrito en la ley que sucedería. Entonces esto solamente, no solo ya es una confirmación, sino que ya es el hecho
de algo confirmado de parte de Dios. Por eso decíamos que así ha dicho, pues es algo que ya estaba firme y solamente estamos viendo el cumplimiento de ello. Vamos a leer Levítico capítulo 26 y vamos a tomar de ahí varios versículos para que veas que esto que está sucediendo, que está desierto, asolado, sin hombre, sin morador, sin animal, es algo que ellos ya debían conocer que sucedería si ellos permanecían en maldad, en desobediencia delante de Dios. Levítico 26, te voy diciendo los versículos porque son muchos. 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. 15, y desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Me detengo en este momento para recordar lo que hemos visto en otras clases, que ellos invalidaron el pacto con Dios y ahora Dios tenía que derribar, destruir todo esto para traer algo mejor. Lo estudiamos a profundidad en Hebreos cuando vimos el nuevo pacto, algo mejor y un pacto que no puede ser quebrantado, un pacto que es eterno. Pero aquí estamos confirmando que Dios ya sabía que este pacto iba a ser invalidado. Versículo 16, parte A, yo también haré con vosotros esto. Fíjate, ¿qué hará Dios? ¿Israel cumplió lo que está en el 14 y 15? Sí, lo cumplió. No oyeron a Dios, no hicieron lo que estaba en sus mandamientos, desdeñaron sus decretos, su alma menospreció sus estatutos, no ejecutaron sus mandamientos, invalidaron el pacto. Entonces dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, descrito en Jeremías como espada, hambre y pestilencia. Brincamos ahora al versículo 31, ahí mismo en ese capítulo de Levítico 26. Dice el 31, justo lo que estamos viendo, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Literal. 32, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. 33, o sea que los enemigos iban a morar ahí. Lo sabemos que así fue. En el norte Asiria repobló todo, mezclando ahí muchas culturas y razas, y acá en el sur es Babilonia quien tomará ese dominio, pero se van a sorprender y sabemos, eso lo entenderemos muy bien cuando estudiemos Lamentaciones, que en verdad Jerusalén y Judá quedaron desolados y era un escenario tristísimo el que estaba allí. Pues ¿quién querría morar en un lugar así? Solo los pobres quedaron en ese lugar. Versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Sabemos que esto se cumplió tanto en las dispersiones que hizo Asiria, como ahora las transportaciones y cautiverio en el caso de Babilonia. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, una de las tres cosas que decía Jeremías, y vuestra tierra estará, de nuevo dice, asolada y desiertas vuestras ciudades. Es extraño entonces leer que esto estaba pasando en Jerusalén. Para nada, porque esto es lo que Dios ya les había dicho, estaba confirmado y estaba ahora siendo cumplido. 41, parte B. Después del punto y coma dice 41 parte B, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y leemos el 42. Esto lo leemos en el contexto de lo que vimos la vez pasada o antepasada, en donde Dios dice que él mira como Efraín, después de todo esto, se humilla y viene delante de Dios, y entonces Dios tiene misericordia y cambia el corazón y cambia entonces finalmente la condición. Pero bueno, esto ya lo habíamos estudiado. Leo el 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. El 41b nos enseña que Dios hará lo que leímos allá, darles un nuevo corazón para que sea humillado su pueblo delante de él y reconozcan su pecado delante de Dios. Y aquí, si te fijas, Dios se remite al pacto con Abraham, que fue confirmado
con Isaac y con Jacob, que sabemos que ese pacto tiene que ver con el nuevo pacto del cual estamos hablando, porque este es un pacto en el cual serían benditas en ti y en tu simiente, que es Cristo, todas las naciones y todas las familias de la tierra. Entonces aquí no está hablando del pacto de ley con Moisés, sino está hablando de lo que Dios prometió y habló a Abraham y que confirmó con Isaac y con Jacob, y que hemos visto también, lo hemos estudiado, por ejemplo en Gálatas, lo hemos mencionado en otras clases, que como es por medio de la simiente Cristo, es cumplido en todos aquellos que son de la fe de Abraham. Entonces todos aquellos que creemos en Dios, que tenemos fe en Él y que participamos de este nuevo pacto, entonces Dios por eso también nos incluye, hace extensivo esa misericordia y prolonga ese manto en donde quiere que entren en comunión todos aquellos que estarán con Él. Entonces lo leo de nuevo: yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Esto último lo leemos sabiendo entonces que estamos viendo ahorita y en Jeremías el asunto de la desolación, pero entraremos en estos propios capítulos, y lo hemos visto ya en los anteriores de Jeremías, que Dios les dice: está viniendo esto, es por su maldad, están siendo castigados, pero en la ira me acuerdo de la misericordia y yo voy a hacer esta obra, un nuevo pacto, un pacto eterno, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un camino les voy a mostrar y voy a traerles salvación, limpieza, perdón, los haré volver, restauraré como al principio. Todo lo que estudiamos la vez pasada es entonces lo mismo que este 41b y 42 de Levítico 26 nos están diciendo, que Dios entonces se acordará de su pacto y vendrá una vez más para visitar a su pueblo. Entonces regresamos a Jeremías. Como puedes ver, pues este dicho de Jehová fue cumplido. Vamos a ver versículo 11. El versículo 11 dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Igual que la vez pasada, y aún recordarás hasta la pregunta que le hacía Jeremías: Dios, me has mandado comprar esta heredad, pero Dios les dijo que se iba a volver a comprar heredades, que iban a volver a plantarse las viñas y que se iba a volver a labrar la tierra. Dios hablando de una restauración de las cosas. Es el mismo sentir que está hablando aquí. Esta ciudad de la cual se dice que está desierta, sin hombres, sin animales, está asolada, está sin moradores, dice Dios: esto es la obra que yo haré. Porque hay otros lugares que Dios ha desolado, como es el caso de Nínive, como es el caso de Asiria, y Nínive su capital, como será el caso, y está revelado aún aquí en el propio Jeremías, lo veremos en los últimos capítulos de este libro, también con respecto a Babilonia, y que será también desolado, pero ahí no se volverá a oír más voz de gozo, de alegría, como dice aquí, de desposado, desposada. Pero aquí, en este lugar en donde Dios hará su obra, se volverá a oír esta voz. ¿Y qué es esta voz? Se oirá voz. Y entonces lo primero que dice es voz de gozo, es voz de alegría, es voz de desposado y de desposada, como pensando en unas bodas, ¿verdad? Pero también pensando, como es el libro de Cantares, con ese paralelismo en que está hablando del novio y de la novia, del desposado y la desposada, pero sabemos que está hablando de Dios y su pueblo, sabemos que está hablando de Cristo y su iglesia. Entonces, no solo está hablando de una voz de gozo y de alegría, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, claro, pero está hablando también entonces que ese gozo, esa alegría es por causa de la comunión, de una relación íntima, de esa cercanía, de amor uno por el otro, de un amor perfecto, del amor de Dios entre el desposado y la desposada. Y además es una voz que no solamente es alegría y gozo, o voz de fiesta o de júbilo, o voz de bodas, en el sentido como hoy se entiende los hombres: pues es boda, es pachanga, es para divertirnos, es para entrar en cuestiones de libertinaje, participar en cuestiones de vicios. No tiene nada que ver con esto, porque aquí la voz que se va a levantar no es una voz cualquiera,
es una voz de alabanza, es una voz de glorificar a Dios, es una voz de reconocimiento, de loor de las obras de Dios, es una voz que se levanta para reconocer quién es Dios y quién es su Cristo y las obras que Él ha hecho. Esa es la voz que se oirá en esta ciudad. Ya no será más la voz de los borrachos en las plazas, ya no será más la voz de los jóvenes divirtiéndose en las plazas, que en algunos profetas lo describe de esta forma. Ya no será la voz del mentiroso o del engañador, ya no será la voz del clamor tampoco, en el sentido de todas las injusticias que hay en la tierra, del clamor del pobre, del menesteroso, sino dice que se volverá a oír voz, pero son una voz de alabanza. Alabad a Jehová, aleluya. Y tú dirás, aquí no dice aleluya, pero eso significa aleluya. Alabad a Jah. Alaben a Jah. Entonces, al estar diciendo aquí que esa voz alabada a Jehová, pues está diciendo que se oirá en ese lugar aleluya, como está revelado en los Salmos y como está revelado en Apocalipsis, que así es como se adora en el cielo, así se adora en el lugar de comunión con Dios, en su santo monte. Aleluya, alabad a Jehová, dice aquí, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Como te digo, esto nos hace recordar evidentemente Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, ¿verdad? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cuántas veces no usa esta frase Apocalipsis? El Salmo 117, por ejemplo. En toda esa sección de salmos que contienen esta palabra, aleluya, el Salmo 17 es uno de ellos. Alabad a Jehová, pues ahí está incluido el aleluya. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad o la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esa es la voz de alabanza que se va a escuchar y es voz de traer ofrendas de acción de gracias. Voz de traer ofrendas de acción de gracias. Ya no voz de prevaricación, ya no voz de traer a ídolos, ya no voz de estar traicionando al Señor, sino una voz de una adoración y de una alabanza íntegra y sincera y verdadera y real delante de Dios. Voz de traer ofrendas, elevar ofrendas de acción de gracias. Y dice también ahí, leíamos ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, delante de su presencia. Y quiero leerte un poquito ahí en Levítico, quiero que entiendas, no voy a profundizar mucho, pero nos da a entender aquí un pasaje de Levítico un poquito más, que estas ofrendas de acción de gracias tienen que ver con un sacrificio de paz. Y nosotros sabemos que es por medio de Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que vamos a poder elevar estas acciones de gracias que son parte de un sacrificio de paz. Si nosotros, justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios, entonces podemos, por causa de esa paz, elevar este sacrificio de paz y entonces traer ofrendas de acción de gracias. Pero es por medio de Jesucristo, porque el sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesucristo. Es Cristo nuestra paz. Te leo, decía yo en Levítico, vamos a Levítico 7, versículos 11 y 12, que tú sabes que la ley y los sacrificios que están en la ley pues son figura, son sombra de cosas que serán, ¿verdad? Para la eternidad o que son en la eternidad. Y esto solamente es figura, es sombra de todas estas cosas. Levítico 7, versículos 11 y 12. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, está ligado entonces el sacrificio de paz con Dios. ¿Quién presentó ese sacrificio? Cristo. Por medio de Él es que tenemos esa paz con Dios. Entonces, dentro del sacrificio de paz que ha sido ya presentado por medio de Jesucristo, se puede ofrecer acción de gracias. Leo de nuevo el 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Entonces, qué importante, este sacrificio de paz es por medio de Jesucristo. Él ha hecho esto.
es por medio de Él y podemos entonces elevar acción de gracias. Por eso tú y yo podemos elevar acciones de gracias a Dios. Quizá nunca lo habíamos entendido así. No podríamos hacerlo si no fuera por medio de Jesucristo. No podemos elevar a Dios ningún tipo de sacrificio y ofrenda porque somos piedras vivas, ¿verdad? Y debemos ser casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero por medio de Jesucristo. Entonces, queda claro esto. Y además nos añade aquí cosas muy hermosas. Sin levadura, tiene que ser con manos santas, sin ira ni contienda, tiene que ser con corazones limpios, sin pecado, sin nada que contamine o corrompa. Así será hecho en este tiempo. ¿Y quién hará esa obra? Dios mismo, porque Él dijo, yo limpiaré, yo sanaré, yo curaré, yo perdonaré, sin levadura. Y luego también dice, amasadas con aceite, untadas, pintadas con aceite, como si nos dieran así un brochazo de aceite. Y esta es la unción, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque sabemos que por un mismo Espíritu hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, y que tenemos ese sello, que tenemos esas arras, que es el Espíritu Santo en nosotros, y que Jesucristo nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, este nuevo pacto incluye la obra del Espíritu Santo de Dios, del cual podemos participar cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos, lo recibimos y entonces entramos en comunión con Él, somos templo del Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo de Dios y podemos estar en comunión con Él a través de su Santo Espíritu, amasados con aceite. Así dile, Espíritu Santo, que sea yo amasado con tu aceite, untado, úntame, Espíritu Santo, con tu aceite, píntame con tu aceite, con tu unción. Gracias, Señor. Qué importante la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. No podemos hacer de lado al Espíritu Santo, al contrario, debemos anhelarlo como Él nos anhela a nosotros también. Y bien, entonces pues también por medio de Él viene esta ofrenda de acción de gracias, porque de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Y esto dijo el Señor Jesús del Espíritu Santo que habría de venir, y ya ha venido sobre nosotros porque ha sido derramado sobre toda carne. Acción de gracias es alabanza, ya decía yo hace rato, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, pero nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Entonces está el Padre, el Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo en esta obra de esta voz de alabanza. Qué importante. Alguno lo leerá ese versículo y dirá, pues no, solo habla de que pues va a volver el gozo, la alegría. Otra vez nos quedamos cortos en pensar que es una restauración terrenal. Mira cómo esto trasciende totalmente a las cosas terrenales. Se traerá, leíamos allá en Jeremías, a la casa de Jehová, a sus atrios, a su morada, a su presencia, al lugar de habitación con Él, en donde Él nos hará habitar seguros, al lugar de su presencia, a su santo monte, a donde estaremos refugiados bajo la sombra de sus alas eternamente y para siempre. Y repite ahí, como habíamos visto la vez pasada, yo volveré a traer los cautivos de la tierra. Confirma esta obra que Él hará como parte de este nuevo pacto. Él es el que va a traer a los cautivos de la tierra, a los de Israel, a los de Judá y a todos los cautivos de la tierra. Cristo es libertad. Y si no has entendido esta parte, te invito a escuchar la predicación del domingo pasado, para que aprendas lo que es un liberto. Hemos sido libertados, hechos libres por Cristo, amén. Pero ahí está esa predicación, escúchala, súper interesante. Yo volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, concepto que ya veíamos, como al principio. No es solo una restauración del reino de Israel, sino está hablando de lo que Dios quería como un reino de sacerdotes y gente santa en comunión para siempre con Él. Bien, vamos al versículo 12. Regresamos a Jeremías 33, 12. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Entonces hay una expresión, volvemos a leer al principio, que es el dicho de Jehová,
que ese lugar, así como lo veían, desierto, sin hombre, sin animal, pues dirían, ¿quién va a volver aquí a pastar? ¿Quién va a volver aquí a tener ganado? No hay animales, no hay moradores, está desierta, está quemada, está destruida la tierra, pero dice Dios, yo voy a restaurar, como ya les ha dicho, las cosas, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Y es una expresión esta de cabañas, así se tradujo en la Reina Valera 60, pero el término Navá en hebreo significa casa, habrá casa de pastores, significa habitación, morada, habrá habitación de pastores, habrá morada de pastores, pero vamos a ver que esto nos habla de la obra que el Señor hará, el Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas, como el príncipe de los pastores, y entonces si habrá pastores es porque hay un pastor, un buen pastor, que es el Señor Jesucristo, por encima de ellos. Vamos a ver, primero entonces, habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Nos remitimos, porque estamos viendo que son palabras confirmadas de parte de Dios, a Jeremías 23, versículos 3 y 4. Jeremías 23, 3 y 4, y ya después el 5 y 6 ahí también los usaremos más adelante, pero ahorita el 3 y 4, Jeremías 23, 3 y 4 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. ¿Qué leíamos arriba? Yo volveré a traer cautivos de la tierra, como al principio, pero aquí ya lo habla como el remanente de sus ovejas, dice, y las haré volver a sus moradas, a las cabañas, a las casas, al lugar de habitación, y crecerán y se multiplicarán. No será un pueblo menor ni igual, crecerá y se multiplicará. Esto ya lo veíamos en otras clases y en otros profetas, que habla de que Jesús es la torre del rebaño y que Él traerá rebaños de multitud de hombres y serán multiplicados y se sorprenderán. Lo estudiábamos también esto en Isaías, el pueblo original en ese sentido, Israel, ¿verdad? De decir, pues quiénes son estos y de quién son hijos, ¿verdad? Pero sabemos que ese es el principio de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Bueno, pero eso ha sido tema de otras clases. Crecerán y se multiplicarán, y dice el 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y eso es la obra que está siendo cumplida en Jesucristo y por medio del Señor, porque Él es el que ha constituido los pastores, y hoy en día el Señor ha dispuesto rediles con pastores para que sus ovejas sean cuidadas, sean guardadas, no teman, no sean amedrentadas, sean alimentadas y cuidadas por el Señor, y estos pastores darán cuenta al príncipe de los pastores. Ahorita vemos esto, pero esta obra y lo que está hoy sucediendo en la iglesia de Jesucristo, por eso debemos rogar al Señor por pastores constituidos por Él, levantados por Él, por el Señor, verdaderos pastores, no pastores que se alimenten de las engordadas o que las dispersen, hay de esos, sino verdaderos pastores que nos enseñan la palabra de Dios, nos alimentan, velan por nuestras almas para finalmente asegurar que estaremos con nuestro gran pastor, con el gran pastor de las ovejas para siempre. Entonces pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces está confirmando acá esa palabra con esta expresión, habrá cabañas de pastores. Dios es el pastor de su rebaño. Jeremías 31, seguimos confirmando esta palabra. Jeremías 31:10, Dios es el pastor de su rebaño. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, ya no solo Israel y Judá, y hacedlo saber en las costas que están lejos, llegó hasta acá, hasta las costas de México, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién esparció? Dios. ¿Quién ha guardado? Dios. Entonces, ¿quién es el pastor de su rebaño? Dios es el pastor de su rebaño, pero ha dado esta autoridad al Señor Jesucristo. Cristo es el gran pastor de las ovejas, y eso está expresado con mucha claridad en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Lo leemos y dice, Hebreos 13, 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas. Fíjate, está descrito nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó y vive, amén, el gran pastor de las ovejas. Además, fíjate, describe al Dios de paz. ¿Qué veíamos? Que esta acción de gracias es que un sacrificio de paz, es el Dios de paz, y por medio de Jesucristo tenemos paz con Él. Él fue el que por el poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos, lo resucitó de los muertos. Esto lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y además nos complementa este versículo hermoso diciéndonos que es en ese nuevo pacto y fue Jesucristo el que cumplió ese pacto. Dice, por la sangre, Él fue el que murió en la cruz y derramó su sangre, dice, por la sangre del pacto eterno. El precio de ese pacto fue la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él es, te decía yo, el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4, allá adelantito, Primera de Pedro 5:4, son puestos pastores para cuidar al rebaño del Señor, pero están bajo sujeción del príncipe, del principal, del jefe de los pastores, que es Jesús. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando, si lees el 2 y el 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está rogando a los ancianos, a los pastores, que cuiden con ánimo pronto de las ovejas y que no se enseñoreen, sino sean ejemplo de ellas. Y entonces dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se está cumpliendo hoy esta palabra que estamos viendo y que ha sido confirmada de parte de Dios. Y esto será, dice, ¿hasta cuándo? Cuando aparezca, cuando vuelva por segunda vez, cuando sea visible a todo ojo el príncipe de los pastores. Bueno, entonces quede claro que esto es parte de la obra que Dios hará en aquel tiempo. Habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Amén. Y todo bajo el señorío de nuestro buen pastor. Regresamos, Jeremías 33:13. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Ya habíamos visto desde la vez pasada que no hay acepción de personas, que de todo lugar habrá ganados. Esto lo leíamos, si no lo recuerdas, te lo recuerdo allá en Colosenses 3:11, y será del desierto o del bosque, de la ciudad o del campo. No hay acepción en esta obra que Dios hará. Colosenses 3:11 leíamos la vez pasada, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Y entonces de todo lugar habrá ganados y habrá pastores, porque ¿quién es el que las cuenta? Decía ahí que habrá quien cuente. Bueno, los pastores, en el sentido de esa autoridad delegada de parte de Dios, pues tienen que estar al cuidado y conscientes de sus ovejas. Yo por eso creo que los verdaderos pastores son aquellos que conocen personalmente y conocen su vida y conocen el nombre de sus ovejas. Pues el Señor está en control de su iglesia, pero yo veo con tristeza y dudo a veces si solo son conferencistas o maestros, quizás sean maestros de la Biblia, pero no pastores, porque hay muchas iglesias grandes donde no conocen ni siquiera quién entró, quién salió, qué pasa con sus vidas, y eso lo encargan a otros, o nadie lo hace en algunas iglesias grandes, ¿verdad? Y no hay un cuidado real de las ovejas, y si una entra o sale, pues les dio lo mismo. Entonces, pues a lo mejor pudieran ser maestros, pero no sé si pastores. Entonces, dice aquí que de todo lugar habrá ganados y pastores, el que los cuenta, pero sobre todo, ¿quién cuenta en su mano todo? Pues el Señor. ¿De quién son las ovejas? Así lo dice el Salmo 100, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Estamos en la mano del Señor. Y leemos algunos, vamos a leer un salmo y en el Nuevo Testamento, dos ejemplos de aquel que cuenta. ¿Quién es el que cuenta? Es decir, el que está en perfecto control de todas las cosas y que conoce todas las cosas, es el Señor. Salmo 95:7 dice el Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, contaditas. Entonces Él sabe quiénes son los suyos
y es parte de nueva cuenta de este nuevo pacto, el decir Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Entonces, ovejas de su mano, contadas. Y esta expresión pues también la encontramos en Juan 10, en donde el tema principal es hablar del Señor como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pero dice el versículo 27 al 29, Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Ves? Como un buen pastor pues las conoce y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Esto solo Jesucristo lo puede dar y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Está hablando otra vez de que todos estos que son de Él, ovejas de todo lugar y ganados de todo lugar, Él las cuenta, Él las tiene en su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces nos está hablando precisamente ese principio, el decir que las ovejas del Señor, las que son ovejas del Señor, están en su mano, están contadas y están seguras en Él. Amén. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Regresamos a Jeremías 33, versículo 14, y que era nuestro título. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Vienen días, de nueva cuenta esa expresión que constantemente ha sido usada en los profetas para hablarnos de una obra futura que Dios hará y que sabemos ha sido cumplida en Jesucristo, y otras cosas que tienen que cumplirse aún porque, pues por ejemplo, Israel aún no se ha vuelto al Señor, no ha vuelto su corazón a Dios. Ya hemos visto cuándo sucederá esto. Entonces es el Señor Jesús el que ha cumplido cuando estuvo en esta tierra, muriendo y resucitando y siendo glorificado, pero también Él volverá para completar esta obra, hacerla perfecta, que es una obra perfecta en la eternidad. Vienen días, entonces, hablando de que aún hay cosas que sucederán. En el tiempo de Jeremías, pues aún no había venido el Señor Jesús, ¿verdad? Pero ahora para nosotros sigue habiendo un cumplimiento futuro de estas palabras. Y ya veíamos, yo confirmaré. Y esta palabra, bueno, si recuerdas de la clase pasada, el término en hebreo kum es levantarse, algo que está erguido, establecer, afirmar. Es esa misma palabra. Entonces Dios diciendo, esto que yo he hablado y esta obra que yo he determinado y que yo hago está confirmada, está firme, está establecida, está levantada. Y eso es lo que Dios nos está haciendo mirar el día de hoy a través de confirmar todo esto que hemos venido estudiando en este capítulo 33, en su parte final, y en pues, muchas otras citas que hemos leído. Yo confirmaré la buena palabra. Es el mismo Señor Jesucristo y Dios quienes confirman esto. Por eso recuerdas que en el título te dije que teníamos esa palabra, yo confirmaré la buena palabra, hablando de Dios. Nosotros confirmamos en las Escrituras todo lo que Él ha hablado, pero es su palabra. Nosotros estamos confirmando lo que Él ha hablado. Es el mismo Señor Jesucristo y Dios que confirman. Segunda de Tesalonicenses, si me acompañas, porque no dije ahí cita. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 16 y 17. Fíjate bien, ¿quiénes entonces confirman esto? Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ahí es esa acotación, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, el mismo Jesucristo y Dios nuestro Padre os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces ya no solamente es confirmada la palabra por Dios, sino nosotros somos confirmados por medio de Él en la palabra de Dios. Él nos confirme, dice, en toda buena palabra y en toda buena obra. Entonces, somos obra del Señor, o somos parte de esta obra del Señor, y Él está confirmando en nosotros su palabra. Es el sentir también de decir que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, está siendo confirmado por medio de nosotros para gloria de Dios. Entonces, Dios mismo es el que confirma. Y leemos, pues te decía yo, segunda de Corintios 1,
20 al 22. Dios confirma sus promesas. Segunda de Corintios 1, del 20 al 22. Pues justamente lo que mencioné, y dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ahí está la unción del Espíritu, es Dios. Todo esto es obra de Dios. Y entonces Dios no solo confirma a través de revelaciones, de profecías en su palabra, sino que Dios confirma en cada uno de nosotros su obra. Somos obra de Dios. Y Él no desampara la obra de sus manos, sino cumple su propósito en nosotros. Somos hechura suya. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro formador, y la obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Todo esto que estamos viendo, todas estas promesas, ¿en quién son confirmadas? En ti y en mí, que hemos creído en Jesucristo. Bien, vamos entonces, regresamos a Jeremías 33 y vamos al versículo 15. Y dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Muy importante este versículo. Primero nos habla de dos momentos: en aquellos días y en aquel tiempo. Entonces está hablando, si te fijas, de dos momentos en que Dios manifestará en la historia del hombre, en el cronos del hombre, su voluntad. Esas visitaciones de Dios, el kairos, la sazón de Dios. Son dos momentos. Por eso es que estamos hablando entonces de un cumplimiento en aquel tiempo en que Jesús vino e hizo toda esta obra, porque aquí veremos que es precisamente esa rama que sale del tronco de Isaí, esa vara que sale del tronco de Isaí, que sale de David. En aquel tiempo, esto ya ha sido cumplido, pero también dice en aquellos días, como nos ha dicho en otros versículos: vienen días, habrá días, en aquellos días, que está hablando de ese tiempo futuro. Dos momentos del cumplimiento. Por eso es que podemos hablar, porque algunos dirán: ¿dónde dice en la Biblia este término que tú y el hermano Ernesto usan de medianeros? Bueno, si no te parece ese término porque no está en la Biblia, bueno, usa en aquellos días y en aquel tiempo, para que entiendas que hay palabras que se cumplen en dos momentos. Bien, entonces, ¿qué dice que hará en aquellos días y en aquel tiempo? Dice: haré brotar a David un renuevo de justicia. Haré brotar, y esto pues lo sabemos, lo conocemos y está confirmado. Esta es más bien confirmación de lo que ya estaba revelado en Isaías 11. ¿Y qué dice? Isaías 11:1. Isaías 11:1: saldrá una vara, renuevo, vara, rama, es similar. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Pues el papá de David. Está hablando de nueva cuenta de ese linaje. Y un vástago retoñará de sus raíces. Sigues leyendo el capítulo 11, pues sabes que está hablando de aquel sobre el cual reposará el Espíritu de Jehová. Y Jesús leyó esto de sí mismo, y sabemos que es el Señor Jesucristo el que es el ungido de Dios. Muy bien, pero no vamos a explicar Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y renuevo, como te digo, esa palabra significa rama, y dice que es un renuevo de justicia. Aprovechando que estamos en Isaías, regrésate a Isaías 9:7. Y cuando dimos esa clase, vimos que toda la obra que hace Dios, así es, establecida y confirmada en juicio y en justicia. Y la obra de Cristo es hecha en juicio y en justicia. Y la obra del Espíritu Santo, porque Él redarguye de pecado, de justicia y de juicio, es hecha en justicia y en juicio también. Entonces, así es como Dios hace su obra siempre. Es una obra justa y recta. Es una obra justa y en justicia. Y es una obra hecha en juicio, en buen consejo, en sabiduría, en conocimiento. Así es la obra de Dios. Entonces, pero bueno, eso pues remóntate a las clases de Isaías capítulo 9. Y dice aquí Isaías 9:7, para confirmar que Jesucristo es renuevo, es esa vara, es ese retoño de David, de Isaí, pero es un renuevo de justicia. Isaías 9:7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, ahí está otra vez confirmándose esto, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, ahí está otra vez esa confirmación de Dios, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre.
desde ahora y para siempre, hablando que esta obra, la obra de Jesucristo, es una obra eterna. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y dice ahí que Él hará juicio y justicia en la tierra. Si estas son virtudes de Dios y virtudes de Jesucristo, del Mesías, de aquel que es que viene del trono de David, de este linaje, de este renuevo de justicia, así son sus virtudes, juicio y justicia, así son sus obras, juicio y justicia, así es su palabra, juicio y justicia. Él hará juicio y justicia en la tierra. Todo lo que el Señor Jesús vino a hacer fue en juicio y en justicia, y todo lo que el Señor Jesús vendrá a hacer cuando él vuelva sin relación con el pecado en poder y gloria, será hecho en juicio y en justicia. Jeremías 23:5, para que veamos de nueva cuenta que este 33 son confirmaciones de lo que Dios les ha hablado. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, otra vez diciendo de dónde viene y quién es, renuevo justo. Por eso hablábamos que no solo es su obra, sino virtudes de él. Es renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, bienaventurado, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces miramos de nueva cuenta, son virtudes de Dios y así es su obra. Él es un renuevo de justicia, decía allá, y aquí un renuevo justo. Y está diciendo también entonces que hay en él autoridad, soberanía, poder, porque dice reinará como rey. ¿Y de dónde vendrá? Dice ahí, le levantaré a David, está confirmando de nueva cuenta esta palabra que le había dicho a David, eso lo habíamos estudiado cuando Dios tiene ese pacto con David, y levantaré a David, ya lo confirmamos también en Isaías y en la propia cita de Jeremías 33, será dichoso, bienaventurado y finalmente hará, ahí está hablando entonces ya no solo de sus virtudes, sino de la obra, del renuevo justo, del renuevo de justicia, hará juicio y justicia. Toda la obra del Señor ha sido hecha en juicio y en justicia y lo que Él hará también. Y quiero tomar tantito el asunto de que Él será dichoso, bienaventurado. Y hay un salmo que nos expresa de una forma muy hermosa, presentando al Mesías, a Jesucristo, como rey, y estando aquí masquil de los hijos de Coré, el Salmo 45, presentado como alguien que escribe palabras al rey, es Jesucristo, este rey. Este Salmo 45 habla de él y lo presenta como aquí Jeremías 23:5, un renuevo justo que reina como rey, que es bienaventurado y que hace juicio y justicia. Leemos para que veas que ahí está también descrito así, el Salmo 45 del 1 al 7. Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Qué confirmaba Dios? La buena palabra. Dirijo al rey mi canto, que decía aquí que él reinará como rey. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Es bienaventurado, es dichoso, es 3 veces bendito. Nada más en este versículo, velo, 3 veces bendito. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. 1, la gracia se derramó en tus labios. 2, Dios te ha bendecido para siempre. 3, Él es el bienaventurado. Y viene su obra entonces de juicio y de justicia. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Es recta su obra, es justa su obra, y aquí descrito también en verdad y en humildad. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Es poderoso. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, ahí está hablando entonces otra vez de un rey, oh Dios, es eterno y para siempre, un reino eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Otra vez, la justicia. Has amado la justicia, aquí está la obra, y aborrecido la maldad. Esto a mí se me hace importante porque entonces el hecho de hacer hincapié en que es una obra de juicio y de justicia significa que, porque podríamos decir la contraparte pues es la injusticia, pero aquí nos los dice muy claramente, es su contraparte la maldad. Toda la obra del Señor es en contra de la maldad.
es aborreciendo la maldad y amando la justicia y el juicio. Por tanto, la obra del Espíritu que veíamos en Isaías 11 a partir del 2, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, otra vez esa dicha, esa bienaventuranza, más que a tus compañeros. ¿Cómo ves? Ahí está entonces descrito en el Salmo 45, tanto las virtudes como la obra, hablando de quién es Él, de ese renuevo justo y de justicia, que reinará como rey, que será bienaventurado y hará, y Él es juicio y justicia, y Él hace juicio y justicia. Regresamos a Jeremías 33, versículo 16. En aquellos días Judá será salvo, amén, y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Muy bien, Jehová, justicia nuestra. Y entonces, de nueva cuenta, tercera vez que vemos aquí en esta descripción de lo que Dios hará, dice, en aquellos días. Vienen días en el 14, en aquellos días en el 15, en aquellos días en el 16, y hubo un momento diferente en aquel tiempo que leímos también en el 15. Entonces, esto es una obra futura. En aquellos días, en el futuro, Judá será salvo. Cuando Dios haga esta obra en ellos, cambiará su corazón y, como leímos desde Levítico, se humillarán y reconocerán sus pecados delante de Dios, y Dios se acordará de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y los hará volver. Judá será salvo, y Jerusalén, de quien se ha venido hablando en todo este tema desde el 10, que hoy era desolada, sin habitantes, que era desierta, dice, habitará segura. Jerusalén habitará segura, que ya aquí no está hablando entonces de una ciudad en sí, sino de los moradores de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad de Dios. Habitará segura Jerusalén, o todos los que componen esa ciudad. No habla ya de edificios, sino habla de todos los que somos parte, porque yo soy parte, espero tú también, de este reino eterno del Señor. Bien, entonces esto es parte del nuevo pacto, saber que habitará segura Jerusalén. Jeremías 32, en el 37 parte B, así lo vimos, y entonces de nueva cuenta el 33 confirma esta palabra. 32, 37b, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y ahí está hablando del pacto precisamente. Muy bien, pero dice allá al final del 16, se le llamará. Entonces Jerusalén, de nueva cuenta, cualquier virtud, cualquier fama, cualquier alabanza que recibiera en el sentido terrenal, eso no será más. También es transformado en ese sentido, porque sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces y está confirmado en Isaías, está confirmado en Apocalipsis, que no estamos hablando, insisto, de ya Jerusalén terrenal, porque todo lo que está en esta tierra, lee el principio de Sofonías, lee los primeros versículos de Sofonías, va a ser totalmente destruido. No puede ser una Jerusalén terrenal, totalmente destruido. Voy a destruirlo todo, dice ahí, todo lo que está sobre la tierra y a sus moradores. Entonces, hablando de la Jerusalén espiritual, de esta nueva ciudad, de la ciudad de Dios, viene un nombre con el que se le llamará o se le conocerá. Y de nueva cuenta, entonces quita el enfoque, quita los ojos de hablar de Jerusalén y pone, igual que veíamos la vez pasada, el enfoque en Cristo. La alabanza no será para Jerusalén, la alabanza será para Cristo. Veíamos la vez pasada, nombre de alabanza, nombre de honra, nombre de gozo y de alegría, pero es el nombre de Cristo, es su nombre que será glorificado y exaltado, es el nombre de Dios, y no es Jerusalén quien será alabada. ¿Por qué? Porque mira cómo se llamará Jerusalén, aquí confirma eso: Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. El término justicia es Sedec, el término pues más común, más conocido para justicia, y este término significa derecho, equidad. Entonces, cuando mires el asunto de justicia, habla de rectitud, habla de derecho, habla de equidad. Eso es Jehová, justicia nuestra. Fíjate entonces cómo se definirá ahora este lugar, en donde es lugar de habitación y de comunión con Dios. Jehová, justicia nuestra. Y gloria a Dios, porque nosotros hemos alcanzado fe
por su justicia. ¿Por qué se declarará Jehová justicia nuestra? Aquí quizá lo que estamos analizando es el nuestra, ¿verdad? Sabemos que Él es juicio y justicia, sabemos que su obra es en juicio y justicia, pero decíamos hace un momento que es confirmada en nosotros y por medio de nosotros. Y entonces nosotros también, de esa obra de juicio y de justicia es en nosotros y por medio de nosotros. Hemos alcanzado fe por su justicia. Fíjate bien. Y bueno, ahorita explico lo siguiente. Segunda de Pedro 1:1, porque aquí es un círculo de victoria, así como hay círculos viciosos que una cosa lleva a la misma, hay círculos de victoria, hay cosas que son buenas delante de Dios y son en victoria en nuestra vida, que nos llevan a otra cosa buena, que nos vuelve a llevar a otra vez a lo primero, y eso se llama un círculo de victoria, así lo definimos. Este es uno de ellos, porque vamos a ver en estas dos citas que te voy a decir. Fíjate, la primera de segunda de Pedro y otra de Romanos. Nosotros hemos alcanzado fe por su justicia, por la justicia del Señor Jesucristo. Pero la justicia de Dios ha sido dada a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de la fe en Jesús. Entonces la fe y la justicia van de la mano. La fe y la justicia van de la mano. He alcanzado fe por tu justicia, Señor. Hemos sido justificados pues por la fe. Ahí está, ahorita lo vamos a leer en otra cita, pero también lo leímos eso o lo mencionamos. Justificados por la fe. Hemos alcanzado fe por su justicia, pero también esa justicia ha venido por tener fe en el Señor Jesús. Es un círculo de victoria. Segunda de Pedro 1:1 dice... Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es que hemos alcanzado una fe, igualmente, dice Pedro, es lo que él esperaba, igualmente preciosa que la nuestra. Y sí es, porque es la fe en Jesucristo. Entonces, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero ahora vamos a ver esa contraparte que te decía yo, Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice, acá está, Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjate entonces, se ha manifestado, si tomamos el verbo que está arriba, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, fíjate, Dios ha manifestado su justicia. ¿Por medio de quién la manifestó? De Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Eso se llama fe. ¿Te fijas otra vez? Está ligada a la justicia y la fe. Dios manifestó su justicia, lo hizo por medio de Cristo. Y entonces, por esa justicia manifestada, creemos, tenemos fe en Él y recibimos la justicia de Dios. Espero que ahora sí te haya quedado más claro. Lo repito, Dios ha manifestado su justicia por medio de Jesucristo. Entonces, dice, para todos los que creen en Él, los que tenemos fe en Él, y entonces somos llevados a la justicia de Dios, o es manifestado en nosotros la justicia de Dios. La justicia trae fe y la fe lleva a justicia. Bueno, ya. Bien, ahora, esta justicia es para vida eterna mediante Jesucristo. Esta obra, precisamente por su carácter de justicia o justo, es entonces permanente. ¿Por qué las cosas cambian? O a veces la justicia, en el caso de la justicia del hombre, tiene que ser modificada porque no es en realidad perfectamente justa, no es derecha, no hay equidad, no hay verdadera justicia. Entonces tiene que ser modificada. La justicia del hombre es imperfecta, pero la justicia de Dios es perfecta, por lo tanto es permanente, no cambia, por lo tanto es eterna y por ello puede llevar a vida eterna mediante Jesucristo. Romanos 5:21 dice, Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La justicia, entonces, esta obra que está haciendo el Señor Jesucristo y que la hará, es para vida eterna, mediante Él, nuestro Señor Jesús. Y muy bien, pero ahora de nueva cuenta,
Por esa justicia tú recibes vida, pero para que tú recibas esa justicia o ese don de justicia, tiene que ser por medio de Jesucristo. Otra vez ese círculo de victoria. Bien, ahora ya no es la fe y la justicia, sino la justicia y la vida eterna. La justicia es para vida eterna, pero ese don de justicia se recibe por Jesucristo para vida. Romanos 5:17. Yo sé que son conceptos difíciles, pero intenté hacerlo lo más entendible. Romanos 5:17. Y si no, mejor que la palabra te enseñe, porque enseña mejor que yo, sin duda. Pues Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la justicia que se recibe por Jesucristo da la vida. De nueva cuenta, entonces hace rato veíamos la justicia lleva a fe y la fe a justicia. Ahora vemos que la justicia da vida, pero esa vida, ese don de justicia, se recibe por medio de Jesucristo y entonces puedes recibir esa vida eterna. Bien, Romanos 5:17 fue la última. Vamos a regresar a Jeremías 33. Estamos hablando de las virtudes y la obra del renuevo de justicia que hará juicio y justicia en la tierra. Y ya vemos todas estas características que no las vuelvo a repetir. Vamos al versículo 17 y aquí vendrán cosas muy muy interesantes que tuve que estar rogando al Señor, más revelación y escudriñando las escrituras para entenderlas. Versículo 17 dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Bien, entonces esto tiene que ver con lo que Dios le habló, está confirmándose aquí en Jeremías 33, te recuerdo, este es un capítulo de confirmación de la buena palabra, lo que Dios le había hablado en segundo libro de Samuel, en segundo de Samuel 7, que lo mencionamos hace rato, pero no lo leí porque ya sabía yo que íbamos a leerlo, segundo de Samuel 7, voy a leer 12, 13 y 16, dice así. Segundo de Samuel 7, 12, 13 y 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. ¿Quién lo hará? Dios. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Confirmado entonces, este es el origen de esa palabra, que era de David, que era de Isaí. Uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Recuerda que leíamos que él reinará como rey en Jeremías 23, que leíamos, ese renuevo justo reinará como rey, se lo levantará a David, será bienaventurado, hará juicio y justicia, está describiendo eso. Afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Alguno podría preguntarse, ¿qué no estamos hablando históricamente que Sedequías era el último rey? ¿Qué no estamos hablando que ya va a ser destruido Jerusalén? Pues ¿cuál trono? ¿Cuál ciudad de David? ¿Cuál palacio? ¿Verdad? Si es todo esto va a ser destruido. Sin embargo, Dios guardó ese linaje, porque sabemos, si tú lees cualquiera de las dos genealogías, tanto la que está en Mateo como en Lucas, y Dios guardó ese linaje para que finalmente de María naciera Jesucristo el Salvador, y aún en José está confirmado ese linaje, viendo a José como su padre en ese sentido. Entonces es confirmado, Dios guarda ese linaje para que viniera a cumplirse esta palabra que aquí está siendo confirmada, viniera a cumplirse en Jesucristo. Entonces, precisamente, pues es lo que estamos viendo. Y por eso dice acá, me regreso a lo que estaba en Jeremías 33, 17, dice Dios, no faltará a David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Pero aquí, pues no está siendo confirmado, como habían venido siendo todos sus descendientes, aquí los últimos hijos de Josías, 3 hijos de Josías y un nieto de Josías, este último Sedequías, hijo del rey Josías, todos eran descendientes de David, pero aquí se iba a acabar esa línea en el sentido de reyes terrenal, ¿verdad? De hombres, pero entonces se cumple esta palabra porque lo que Dios habla se cumple, no en ese sentido de seguir un linaje de quien se sentara en el trono en Jerusalén, sino en Jesucristo,
quien vino a esta tierra, Dios fue manifestado en carne y siendo del linaje de David, vino a hacer esta obra que Dios le mandó a hacer, también en el sentido de ser linaje de David y de afirmar el trono y la casa para siempre. Bien, entonces esto pues creo que queda claro, pero donde se requirió un poquito más es en el 18. Vamos a ver, leemos 33:18 de Jeremías. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Y de aquí entonces algunos se toman para decir, mira, entonces tiene que seguir existiendo un sacerdocio. Piensa, medita un momento en lo que has leído y estudiado. ¿No dijo Dios que invalidaron ese pacto en donde están incluidos, digamos, esa figura de sacerdotes y levitas, como se está pensando en el sentido, perdón que lo decía, religioso? ¿No está diciendo Dios que va a quitar eso, que lo va a destruir? ¿No leímos en Hebreos que eso que invalidaron fue dado por obsoleto, fue dado por viejo, fue dado por terminado, para traer algo mejor, algo nuevo? No leímos también y confirmamos que ya no es un sacerdocio conforme al orden de Aarón, sino un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, sin genealogía. Bueno, entonces dirán, por eso te digo, piensa, medita en lo que ya venimos estudiando. No puede ser que Dios diga que se va a restaurar ese sacerdocio, porque entonces estaríamos negando que el sacrificio de Cristo fue único y suficiente y eterno. ¿No estamos viendo que fue por la sangre del pacto eterno? ¿No estamos viendo que es una afirmación del trono y de la casa de Dios por medio de este descendiente del linaje de David para siempre? Entonces, ¿no fue suficiente el sacrificio de Cristo? Sí es suficiente el sacrificio de Cristo y no es necesario que sea restaurado un sacerdocio que tenga que estar ofreciendo continuamente holocaustos delante de Dios, porque el sacrificio de Cristo hizo la obra perfecta para perdonar todos los pecados. Y en este nuevo pacto que aquí está revelado en Jeremías, dice Dios: yo sanaré, yo curaré, yo limpiaré, leímos, yo perdonaré, no cubriré. Y en el sacerdocio que ejercían los descendientes de Aarón y los levitas, como sus ayudas, no eran perdonados o borrados o quitados los pecados, sino eran cubiertos, kafar. Entonces tampoco corresponde desde esa perspectiva a ese sacerdocio. Habiendo establecido esto, que no está hablando de una restauración, de un sacrificio continuo del sacerdocio de la ley, ¿por qué dice que no faltará? Leímos el 18, así como no faltará David, varón que se siente en el trono, tampoco faltarán sacerdotes y levitas que ofrezcan holocausto delante de Dios todos los días. Aún alguno dirá, ahí dice todos los días y dices tú que no hay sacrificio continuo. Momento, vamos entonces a analizar. Lo primero que quiero que leamos se encuentra en Isaías. Lo hemos estudiado, pero quizá cuando lo estudiamos no lo vimos desde esta perspectiva. Gracias a Dios, porque su palabra nos enseña muchas cosas diferentes en cada pasaje, en cada versículo. Isaías 66 del 18 al 23. Si tú lees este capítulo, él está hablando también de esta obra futura, de esto que vendrá, de esto que sucederá. Si tú vas viendo el 66, como dice que él puede formar una nación de una sola vez y que esto que él hace dar a luz y que él puede hacer engendrar, él lo puede hacer en un momento, esta obra perfecta que él hace. Y si tú lees, continúas ahí, no lo voy a leer todo, habla que él extiende paz como un río, coincide con lo que venimos estudiando, que él es gloria de las naciones, extendiendo esto para todas las naciones, para ser traídos a él, para ser consolados, y tiene entonces que ver con toda esta obra que hemos estado viendo en el nuevo pacto. Pero vamos a leer Isaías 66 del 18 al 23. En ese mismo contexto, Dios entonces señala lo que se venía haciendo mal en ese sacerdocio anterior y lo hace de lado, pero dice
se va a seguir ofreciendo a mi nombre. ¿Qué veíamos que iba a haber esa voz? ¿De qué? De ofrendas, de sacrificio de paz, de ofrendas de acción de gracias delante de su presencia. Se va a seguir ofreciendo sacrificio a Dios, pero no bajo la ley. Ese es el punto. Y vamos a leerlo. Aquí Isaías nos ayuda mucho, porque nos habla y nos da a entender precisamente de cómo es este sacerdocio. No dijimos también que Dios iba a restaurar las cosas como al principio. ¿Y qué quería Dios? Un reino de sacerdotes. No es descartado el sacerdocio, pero no es el sacerdocio de la ley, y de gente santa, ¿verdad? Y el sacerdote, ¿para qué está? Pues para ofrecer delante de Dios. Se va a seguir ofreciendo delante de Dios. Pero también nos explica lo que leeremos, el asunto de los levitas, porque dirán, bueno, ahí sí, ya dijiste los sacerdotes, pero los levitas son los de Leví. Vamos a entender en este y en otros capítulos que está hablando no de exclusivamente de decir los levitas descendientes en la carne de Leví o de la tribu de Leví, sino en el sentido de su servicio y de su ministerio, de la función que hacían los levitas, para qué Dios los apartó para él. Todo esto lo vamos a leer, y entonces dice Dios, va a seguir habiendo levitas, pero en el sentido del servicio y del ministerio, es decir, a lo que se dedicaban los levitas. También acá va a continuar ese mismo sentir de un servicio y un ministerio delante de Dios. Pero ahora sí leemos Isaías 66 del 18 al 23. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Fíjate de qué está hablando, del tiempo futuro en que serán todos reunidos delante de Dios en el monte de Sión. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Recuerda que en el monte la gloria será de él. Está hablando de ese tiempo, está hablando de ese momento, ya está hablando de esa obra en juicio y en justicia del Señor. Y fíjate lo que hará: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Y estas naciones que están aquí mencionadas, pues es como decir hasta lo último de la tierra. A Tarsis, a Fut y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí. En estos tiempos en que se hablaba del Señor, hay costas lejanas. Podemos pensar siempre en México. ¿Qué había en México en esos tiempos? ¿Qué había en América en esos tiempos? Dice, las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria. Pero a ellos será enviado también señal para que vengan y sean juntadas naciones y lenguas y vengan y vean su gloria. Dice, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esto se está cumpliendo hoy. Estamos llevando el conocimiento de la gloria de Dios a todo lugar, como las aguas cubren el mar. Así se llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios a todas las naciones. Ha llegado a México el conocimiento de la gloria de Dios, para el propósito de entonces llevar y que todos seamos llevados a la presencia de Dios y estemos delante de él. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Mira cómo sigue habiendo sacrificios, pero ya no son sacrificios cruentos, son sacrificios vivos, sacrificio de alabanza, en la rendición, la entrega de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de nuestra vida, porque todos los que sean reunidos de todas las naciones y los hermanos, Israel, Judá, la iglesia de Jesucristo, seremos presentados por ofrenda a Jehová, en el sentido de que somos sacrificio vivo, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, en donde dice a mi santo monte de Jerusalén. ¿Ves cómo seremos reunidos ahí? Está hablando de ese tiempo. Dice Jehová, al modo. Esta palabra es importante. No dice que será como se hacía, sino dice al modo, de la forma, en el sentir, con el carácter que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Al modo. No es una restauración de un sacerdocio de la ley, ni del holocausto o del sacrificio continuo, sino dice al modo. Y fíjate el 21, y tomaré también de ellos, de todas las naciones, de los hermanos, de los que reunirá, tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. No dice tomaré sacerdotes y levitas,
Dice, tomaré de ellos para que ejerzan función de sacerdotes y para que ejerzan funciones de levitas. No dice, tomaré sacerdotes, que esos serían exclusivamente de Aarón, y levitas, que serían exclusivamente de Leví, sino dice, tomaré también de ellos, como Dios tomaría de todas las naciones algo que él había establecido que solo fuera de Leví. No, tomaré de ellos para sacerdotes, para ese servicio y ministerio, y para levitas, para ese servicio y ministerio, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, fíjate, está hablando entonces que todo Jerusalén, el templo, toda esta tierra, como yo te dije, no será más, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, eso es lo que permanecerá, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia. Hablando entonces de los que tomará para sacerdotes y levitas, está hablando que entonces será perpetuo, será para siempre, será eterno. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y habla entonces que será para siempre. Estas expresiones hablan de esa permanencia, de esa eternidad. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque ahora hasta el 23, porque su gusano nunca morirá, ese es el fin de todos los que no estén en su monte, ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Pero ahora hasta el 23. ¿Entiendes entonces? Fíjate qué importante a veces leer términos como decir al modo que y decir para. Hasta eso es importante en la palabra de Dios para que no hagamos interpretaciones equivocadas. ¿Cuál es entonces el carácter del levita? Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíjate, aquí dirás, esto lo está leyendo de lo que se hacía en la ley, los levitas. Sí, pero estamos hablando al modo que, estamos hablando para levitas. ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es esa función que se ejercía para lo cual Dios tomará de las naciones? Números 3 del 5 al 8. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. Aquí está el carácter. Para que le sirvan. ¿Para qué está el sacerdote y el levita? Para servir. Aquí en el caso particular los levitas, uno, para servir y desempeñen el cargo de él, es decir, el encargo de él, perdón, es decir, están bajo autoridad. Entonces, servicio, humildad o sujeción, y dice, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, es decir, para servir delante de la presencia de Dios a todos, como el Señor Jesús que vino a servir a todos y a dar su vida en rescate por muchos. Así tomamos ese ejemplo también. Y dice, para servir en el ministerio, ministrando delante de Dios, para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Ves? Entonces es lo que te decía yo, es levitas. ¿Cuál era su función de esa familia en la ley? El servicio y el ministerio. ¿Para qué tomará Dios de entre las naciones? Para servicio y ministerio, para levitas, para sacerdotes, para elevar holocausto delante de él, en el caso de los sacerdotes, y para servicio y ministerio, en el caso de los levitas, al modo que. ¿Ok? Bien, y entonces para ministrar, dice aquí, en el servicio del tabernáculo, que era el tabernáculo, el lugar de comunión con Dios. Entonces Dios está llamando a servir y a ministrar en el lugar de comunión con él. Esto será para siempre. Esto es lo que a veces dicen, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Esto, servir y ministrar a Dios delante de su presencia en tabernáculo con él para siempre. A los que no les guste hacer eso, como a veces dicen algunos en el púlpito, pues si no te gusta hacerlo aquí, pues ¿qué vas a ir a hacer allá? Bueno, ahora vamos a ver que esto, ya te leí, o sea, cuál es el carácter del servicio, y esto está revelado en Apocalipsis. Ahí también está mencionado esto de esta forma. Y vamos a Apocalipsis 7:3. Y fíjate, lo que está aquí descrito en Apocalipsis es este asunto, lo voy a explicar muy rápidamente. Los primeros que están ahí mencionados, los 144,000 sellados, son de las tribus de Israel, mencionados entre ellas, ahí en el versículo 7, la de Leví. Entonces, habrá gente descendiente de Leví que va como levitas, no de su familia, sino en el sentido del servicio, a servir y a ministrar delante de Dios, sí,
sí va a haber. Pero el propio capítulo 7 habla después de una multitud de vestida de ropas blancas, que esa es de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Habrá de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas a quien tome Dios para el servicio y ministerio delante de su tabernáculo, sí también. Y por eso estamos viendo que es una cuestión de carácter y servicio. Y Apocalipsis revela ya las cosas que serán. Apocalipsis 7:3, para mencionar a los de Leví. ¿Habrá de los de Leví directamente? Sí. 7:3 dice, bueno, sí, puse el 7:3. Ya sé por qué. Porque está otra vez el carácter de servicio. Dice el 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de Dios van a ser sellados en las frentes por Dios. Y dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces otra vez habla de ese carácter. Van a ser llamados para sacerdotes y para levitas como siervos de Dios para siempre. Entonces, ¿quiénes están ahí? Viene entonces describiendo primero esos 144,000 sellados, y en el versículo 7, ahí está Leví, dice en medio de la tribu de Leví, 12,000 sellados. Pero vamos ahora en el 7, 9 y 10 para que veas que ahora viene entonces, y también serán puestos como siervos de toda nación y tribu y pueblo y lengua. Vamos a leer 7, 9 y 10 y ahorita te digo los demás. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, ya no solo Israel, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, así como el sacerdote, así como el levita, en el tabernáculo, en el lugar de su presencia, en el lugar de comunión. ¿Dónde estaban todos estos? La gran multitud, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, ahí está su primera función, alabanza, clamar a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es elevar sacrificio de alabanza. Esa es la primera. Y dice, leímos el 10. Ahora lee conmigo 13 al 15 y el 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, como, a lo mejor como ahorita preguntaríamos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y fíjate, por medio de esto, por medio del Cordero, por esta razón, porque han sido lavados con la sangre del Cordero, dice, por esto están delante del trono de Dios. Y aquí viene entonces lo mismo para lo que Dios los pone, mismo carácter, mismo ministerio, en ese sentido, que los sellados que habíamos leído, que eran sellados en las frentes como siervos de Dios. Y dice aquí, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahí está el tabernáculo. Ahí está la comunión, pero es extendida. Sacerdotes y levitas, pero de todas las naciones. Y finalmente leemos el 17, sirven día y noche de toda nación. Y dice el 17, porque el Cordero que está en medio del trono, no faltará a David quien se sienta en tu trono para siempre, pero tampoco faltarán sacerdotes y levitas que ministren delante de él para siempre, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sirven día y noche. Bueno, ahí está entonces confirmado esto, y espero que con todo esto yo creo que quedó muy muy claro, lo hayas entendido, que no es la restauración de un sacerdocio levítico o arónico, no es la restauración de un sacrificio continuo, cruento, de holocaustos conforme a la ley, no, sino es ese sentido de un servicio y un ministerio en el tabernáculo día y noche, toda nación delante de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí.
Lo volvemos a leer, Jeremías 33, 17 y 18, ya lo vas a entender. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Versículo 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, tercera palabra a Jeremías, segunda en este capítulo. ¿Ok? Recuerda, en el 32, él ya estaba en el patio de la cárcel, vino esa primera palabra. En el 33 vino palabra la segunda vez, así dice el versículo 1. Esta es la tercera palabra que Dios le habló a Jeremías en la cárcel. La palabra de Dios no está encarcelada y Jeremías, aún en la cárcel, no estaba amordazado y Dios seguía haciendo lo que él quería. Tercera palabra a Jeremías, segunda en este capítulo. Versículo 20. Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ahí nos detenemos. Dios testifica, como habíamos visto en otro capítulo, que Dios testifica. No puedes invalidar mis leyes. No puedes invalidar las leyes que yo he puesto. En este caso particular dice con el día, mi pacto con la noche. No puedes invalidar, va a tomar otros ejemplos más adelante, lo que yo he hecho. Así como tú no puedes invalidar esas leyes, tú puedes invalidar las leyes del día y de la noche. No puedes, es Dios el único que está en control de eso. Así tampoco puede ser invalidado, ese carácter que hablábamos de que es un pacto que no puede ser invalidado, a diferencia del de ley, tampoco mi pacto con mi siervo David. Dios ya había hablado, esto es confirmación, que el nuevo pacto no puede ser invalidado. Jeremías 31, versículos 35 al 37, dice Jeremías 31, 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Nada de eso puede ser deshecho, entonces es confirmado que la descendencia estará delante de Dios para siempre y que no desechará a la descendencia de su pueblo para siempre. Entonces está el 33 confirmando eso. No puedes invalidar mis leyes, tampoco puedes invalidar mi pacto con mi siervo David. En ese mismo sentir continuamos, Jeremías 33, 21. Dice, si pudieres invalidar, decía el 20, ¿verdad? Si pudieres invalidar, pero no puedes, pero si pudieres, dice el 21, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Pero no acaba de decir arriba que no faltará. Entonces no puedes invalidarlo, este pacto es eterno. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Este nos confirma todo lo que vimos también. Bueno, entonces, este versículo 21 nos está confirmando lo que venimos diciendo de Jeremías 31, del 35 al 37 y lo que leímos en el 20. No pueden invalidarse todas estas cosas. El pacto con David no puede ser invalidado. Va a tener hijo que reine sobre su trono. Estamos hablando de Jesucristo, del Mesías, y tampoco este pacto en el sentido del servicio y ministerio con los levitas puede ser quebrantado. Ya vimos esto y ahí lo confirma, dice mis ministros. Confirma entonces el versículo 17 y 18, también este 21 confirma el 17 y 18. El pacto con David y su trono es firme. El pacto con los sacerdotes y levitas también es firme, es confirmado. Y aquí, fíjate, los menciona y esto nos complementa todo lo que acabamos de ver de ese carácter de sacerdotes y levitas. Esto confirma, de nueva cuenta, Dios confirmando la buena palabra. Mis ministros les llama. Mis ministros, confirmando lo anterior, que es el carácter de servicio y comunión. ¿Por qué? Porque ministros en hebreo es sharat y significa atender como servicio servil. Esto es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como diaconeo. Y atender como servicio en adoración. Esto es lo que se conoce como latreu. Aquí el término hebreo ministros, sharat, incluye los dos términos que están usados en el Nuevo Testamento para diácono. Uno es diaconeo, que es el servicio
servil, como el servir a la mesa, el servir unos a otros, y el servicio en adoración, la treu. A eso hemos sido llamados en este nuevo pacto, y lo acabamos de ver en Apocalipsis, para siempre, a servir a Dios como diáconos y en adoración. Aquí en hebreo se junta todo en un solo término, sharat, mis ministros, confirmando entonces que es un carácter de servicio y de adoración en comunión con Dios. Ya quedó muy, muy claro esto. Versículo 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, nadie ha podido, ni con los telescopios más poderosos, ni la arena del mar se puede medir, alguien que me diga cuántos granos hay, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo. Y alguno diría, está destruyendo toda la descendencia de David, o en el sentido de Jerusalén, de Judá, están siendo quitados los reyes, que es su descendencia. ¿Cómo dice esto? Porque es conforme al pacto que Dios hizo, y acordándose del pacto que hizo Dios con Abraham, confirmado en Isaac y Jacob, que serían, y es curioso que tome estos dos ejemplos, el ejército del cielo, las estrellas y la arena del mar, porque eso es también lo que le dijo a Abraham. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, pero ahora es por medio de Jesucristo, y los levitas que me sirven. Otra vez el carácter, los levitas que me sirven, ya por si necesitabas más confirmación, pues ahí está otra, los levitas que me sirven. 22, entonces, multiplicaré la descendencia a David, mi siervo, pero como te digo, conforme al pacto con Abraham, como habíamos visto que Dios dice, me acordaré del pacto también con Abraham. Lo confirmamos en Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo sé que tú lo conoces, pero pues lo leemos. Génesis 22, 17 y 18, dice, Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, ahí está lo que dice en Jeremías, y como la arena que está a la orilla del mar. Jeremías entonces confirmando esto, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Confirmamos también en Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14. Hebreos 6, 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Hebreos 11, 12. Hebreos 11, 12. Por lo cual también, está hablando de Abraham y de Sara, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Confirmado entonces, multiplicaré la descendencia a David, mi siervo, dice, y conforme al pacto también que estaba establecido por Dios con Abraham. Y es por medio de Cristo, lo leímos, lo leímos en Génesis 22, 18, y en tu simiente, y entonces vamos a leer Hechos 3, 25, para que sepamos que esta multiplicación de la descendencia de David, de la descendencia de Abraham, es dada en Jesucristo, es por medio de Jesucristo. Hechos 3, 25 dice, Hechos 3, 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Somos hijos del pacto que Dios hizo, dice, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No puse el 26, pero lo leemos para que entiendas que es en Jesucristo y Él es el primogénito. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Ok? Entonces, quede claro, es Cristo y Él es el primogénito. Él es el primero. Bueno, entonces, muy bien. Tenía otra cita aquí. Confirmar también, ya la habíamos estudiado, Gálatas 3:16. Esta ya la habíamos mencionado también en otras clases. Gálatas 3:16, para que quede claro lo de la simiente.
Eso fue en la clase del nuevo pacto. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy bien. Entonces queda claro. Esa multiplicación de la descendencia de David, pues tiene que ver que es la multiplicación por medio de la simiente, por medio de Cristo, en el pacto, confirmando el pacto que Dios había hecho con Abraham. Jeremías 33, especialista en confirmaciones de la buena palabra. Y se vuelve a confirmar, te dije, el carácter del levita. Los que me sirven. Arriba decía los ministros y ahora dice los que me sirven. Es ese carácter que vimos, servicio, ministerio, delante del tabernáculo, de día y de noche, delante del Cordero que nos pastoreará. Amén, así lo leímos en Apocalipsis. Vamos al versículo 23. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, cuarta palabra a Jeremías, cuarta vez que Dios estando ahí en la cárcel le habla, la tercera en este capítulo. Vamos a ver qué le dijo esta cuarta vez que, ¿por qué dirás, insiste en esto? Porque es Dios confirmando su palabra. Una vez te lo digo, y dos te lo digo, y tres te lo digo, y aún cuatro te lo digo, porque se te olvida. 4 veces Dios confirmando que su castigo era justo, pero que venía todo con un propósito de Dios en misericordia y amor eterno para salvar a su pueblo. Confirma a Dios y confirma a Dios y confirma a Dios y confirma a Dios. Bien, cuarta palabra, versículo 24. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces lo primero que está aquí dice, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? O sea, el propio pueblo desechándose como pueblo de Dios y diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado. Ese era ahora un dicho que había, Dios ha desechado. Lo primero que quiero que entiendas es que el término familias que está ahí, en hebreo mishpachá, sí, puede significar familia, pero también se puede traducir tribu o pueblo. Entonces podría decir ahí dos tribus que Jehová escogiera ha desechado o 2 pueblos que Jehová escogiera ha desechado. Entonces es muy probable que aquí se esté hablando, o en ese dicho que se decía, de Israel y de Judá, es decir, como 2 familias, 2 pueblos, 2 reinos por separado, en este término que se usa aquí, mishpachá, Israel y Judá. Sin embargo, cuando tú ves abajo que Dios pues contesta a este dicho y dice, han tenido en poco a mi pueblo, él no está hablando de 2, él está hablando de 1 y de una nación. Han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Entonces, quede claro que esto era un dicho, como el refrán que estudiamos también hace algunas clases, que estaba equivocado. También este dicho estaba equivocado. Dios no había desechado y no eran 2 familias. Dios los veía como el pueblo de Dios, como un pueblo, una nación delante de él. Entonces estamos aquí hablando probablemente de Israel, de Judá, que daban por desechados a los antes escogidos por Dios, porque también es importante ver eso. Están mencionados como escogidos por Dios, pero dice ahora son desechados. Han tenido en poco a mi pueblo, 1, como te dije, y ya no lo consideraban nación, porque miraban ellos con sus ojos la circunstancia y decían, pues Israel ya no existe como nación y Judá está un tris de no existir tampoco como nación. No, estamos siendo desechados. Pero la pregunta es, ¿los desechó Dios? Y esto lo viene contestando Dios desde arriba, desde antes, desde Jeremías 31 que leímos en los versículos que leímos, bueno, del 35 al 37, en donde dice que no podían invalidar mis leyes ni el pacto de Dios, y que él no desecharía la descendencia y no desecharía como pueblo a Israel. Y aunque Dios se los había dicho ahí esa primera, bueno, antes de estas palabras ahí en Jeremías 31, pues se los vuelve a decir Dios, porque ellos decían, hemos sido desechados. Desechó Dios a su pueblo escogido. Y aquí también en el 33 ya venía contestando Dios arriba. Versículo 25, para seguir confirmando entonces esta idea, porque la pregunta es, ¿los desechó Dios? Versículo 25. Así ha dicho Jehová, y acuérdate que su dicho es firme,
si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, o sea, se los vuelve a decir. Sus leyes, su pacto con el día, su pacto con la noche, las leyes del cielo, las leyes de la tierra, ¿permanecen? Sí, permanecen. Es la tercera vez que se los digo en estos últimos tiempos. Es la segunda vez que se los digo en estas palabras que he estado dando a Jeremías. Dice Dios, entonces, mis leyes sí permanecen. Por lo tanto, versículo 26, dice, porque en el 25 dice, si no permanece mi pacto, que ya vimos que sí permanece. Si no permanece, dice el 26, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces, por lo tanto, permanece, si sí permanecen esas leyes, es Dios testificando y diciendo, mira mis testimonios, mira, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, mira cómo esto es firme, mira cómo estas leyes se cumplen, no cambian, mi pacto con el día, con la noche, con las estrellas, con la luna, no cambian, con el cielo, con la tierra, por lo tanto permanece y es firme también que Dios no desechó. Porque preguntábamos antes, hace 2 versículos, ¿los desechó Dios? Entonces, al dar Dios esta manera de revelarlo, que cosas que permanecen, que son firmes, dice Dios, no deseché la descendencia de Jacob. Otra vez hablando de en el versículo anterior era un pueblo, una nación. Ahora habla de Jacob. Acuérdate que cuando aquí en los profetas se habla de Jacob, está hablando de un solo pueblo. Jacob es ambas casas, Jacob es ambas familias, Jacob es ambos pueblos que ellos veían como dos, Israel, Judá. Dice Dios, no deseché la descendencia de Jacob, ni la descendencia de David tampoco fue desechada, porque muchos pensarían que así era. Como te decía, no hay más reyes en el trono de David, Dios ya desechó la descendencia, no cumplió lo que le dijo a David, se apagó la lámpara de David. No es así. Dios dice, yo no he desechado esto, ni la descendencia de Jacob, ni la descendencia de David fue desechada, aunque muchos lo piensen, porque no desechó la descendencia de David, sino al contrario, de ahí, de la descendencia de David, aquí está escrito en negativo, pero nosotros lo estamos tomando ya, pues lo que está escrito, digamos, en afirmación. Entonces, no desecha la descendencia de Jacob, no desecha la descendencia de David, sino que por el contrario, tanto permanecerá la descendencia de David, que de ahí, otra vez es confirmado, tomará Dios quien sea Señor. De la descendencia de David, que no es desechada, de su pueblo, que no es desechado, el Señor Jesús es judío, de su pueblo, que no fue desechado, de ahí, al contrario, dice Dios, de ahí tomaré de mi propio pueblo quien sea Señor. Pero me detengo ahí porque no solo dice eso, quien sea Señor solo sobre Israel, no solo sobre Israel, sí sobre Judá, es decir, sobre Jacob, sobre su pueblo, sobre su nación, sobre sus escogidos. Pero dice, tomará Dios quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, quizá al rato dirían, ¿por qué mencionabas a Abraham en el versículo 22 y ahí habla de la descendencia de David? Por esta razón que está escrito acá. De la descendencia de David tomará Dios a quien sea Señor. De ahí vino el Señor Jesucristo. Y será Señor sobre la posteridad de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí, ya lo hemos explicado, está hablando no solo de la descendencia de Abraham como padre de Israel, sino los de la fe de Abraham y los descendientes del padre Abraham, por supuesto también. Nos está hablando de los dos, de Israel y de todos los que seamos como gentiles de la fe de Abraham. Y dice ahí que hará volver finalmente, no sé ni siquiera si lo leí, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Creo que sí, hará volver sus cautivos, confirma de nueva cuenta, pero de toda la tierra, esto ya lo hemos visto, y por lo tanto se entiende en ese contexto de la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob, en quien serían benditas
Todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra, de todas las naciones, hará volver cautivos de toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para destruirlos? No, para tener de ellos misericordia. Por su misericordia, Israel será salvo. Y por su misericordia, los gentiles que creamos en Jesucristo, que seamos de la fe de Abraham, seremos salvos también. Gloria a Dios. Entonces, pues con eso queda claro. Del pacto de David, entonces tomará Dios ese renuevo de justicia que será Señor Cristo, y del pacto que hizo con Abraham tomará, y que además es cumplido también en Cristo. Esos dos pactos se juntan en Cristo, porque del pacto de Abraham es en la simiente en quien serán benditas todas las familias de la tierra, y en el pacto de David es de donde vendrá ese renuevo de justicia. Todo lleva a Cristo. Es Cristo el Salvador, es Cristo el Redentor, es Cristo el que cumplirá el pacto eterno. Gloria a Cristo entonces, hoy y por la eternidad. Gloria al nombre de Jesucristo, hoy y para siempre. Gloria a ti, Señor y Salvador Jesucristo, eternamente y para siempre, porque en ti ha sido cumplido todo lo que el Padre ha hablado. Dios confirma su buena palabra. Amén. Con eso terminamos esta clase. Terminamos ahora sí el capítulo 33, que da de tarea Jeremías 34. Son 22 versículos, yo creo que sí lo veremos todo. Jeremías 34. Y vamos ahora a los textos de aprendizaje. Teníamos del texto nuevo Salmo 31:5 y de repaso, de acuerdo a nuestra lista, el 25, 8 y 9. Pero en el caso del 25 lo aprendimos pues con todo y el 7, que ese es de hace ya 2 semanas. Entonces hoy vamos a tener pues un repaso de textos más completo, más largo, gracias a Dios. Entonces vamos a empezar pues por la más antigua, digamos, o por la más de semana anterior. Vamos al Salmo 25 del 7 al 9, que así es como lo hemos estado aprendiendo y repasando. Entonces ponte de pie y repite conmigo todos juntos esta cita. Salmo 25 del 7 al 9. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25 del 7 al 9. Amén. Y aprendimos nuevo esta semana el Salmo 31:5. Ese es nuevo, era más cortito, más fácil de aprender y muy hermoso, y además palabras pues que fueron habladas, confirmadas por el Señor Jesucristo. Pero nosotros también encomendemos al Señor nuestro espíritu, nuestra vida, porque Él nos ha redimido. Amén. Entonces todos juntos repetimos. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31:5. En el mismo capítulo 31 vamos al versículo 23. Versículo 23. Y ese es el nuevo que aprenderemos esta semana. Salmo 31:23. Te lo leo. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Salmo 31:23. Amén. Muy poderosa cita. Ama al Señor y no procedas con soberbia. Gloria a Dios. Seamos fieles a Él. Queda entonces de tarea Salmo 31:23, Salmo 31:5 para repasar y Jeremías 34. Que Dios te bendiga y gracias, Señor, Dios de verdad, por tu gran misericordia, por tu amor y por el pacto eterno que tenemos en Jesucristo. Creemos en ti y te damos la gloria porque eres Dios de juicio, de justicia y de verdad. Él es fiel. Bendecimos el nombre del Señor y glorificamos al Señor por esta clase. Sea de bendición en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.